Una de las espiadas es la senadora del PAN, Lili Téllez, a quien le agradezco mucho me tome la comunicación. Buenas noches, senadora. Hola, Susana, gracias por recibirme. Buenas Al noches. contrario, pues evidentemente no es suficiente que ayer lo niegue el vocero, que hoy lo niegue la fiscal. Esto es un tema mucho más grave que no es suficiente una negación por parte de las autoridades. Esto va mucho más allá, senadora. Es un escándalo Ujú. de alcance internacional que deja muy mal parado a México. Es verdaderamente una vergüenza el gobierno espiando a los opositores. Ujú. Algo, pues realmente pues, tan arcaico, ¿verdad? Es un sello tan leal de las dictaduras, tan propio, quise decir, Sí, tan de los autorizario. Ujú, autoritarios, ujú, ¿verdad? A mí la entrevista, el New York Times me la hizo ya hace tiempo, ujú. creo que hace como un mes y medio, 2 meses, algo así, entonces ya sabía que venía esta publicación. Obviamente guardé el secreto a petición de los mismos reporteros del New Claro. York Times que estaban haciendo su trabajo y ellos sí tienen pruebas. Es muy, me parece, muy poco original ya, hasta que la fiscal salga a decir, ay, no es cierto, son documentos apócrifos, e incluso sugirió eh, que el propio New York Times podría haber hecho algo indebido. Ujú, así es. Incluso Declaraciones, me dejó parece una ofensa que crean que con la palabra puedan convencer a la gente sin presentar pruebas, sin aportar ningún solo dato, solo diciendo eso es mentira, es falso, el New York Times se equivocó y carece de veracidad. Ah, no, bueno, ya listo, ¿no? El New York Times tiene 14, 19 documentos, senadora, que prueban este espionaje. exacto, el New York Times no publica sin las pruebas en la mano. Ujú. En el New York Times pues se hace un periodismo, todos lo sabemos, muy profesional y muy serio. No se arriesgan a una denuncia de semejante envergadura si no tienen los documentos fehacientes del caso. Eh, eh, Y, ujú. eh, y me parece muy grave que la fiscal haya sugerido que el New York Times podría estar jugando, haciendo algo ilegal también, porque Ujú. no solo lo desmiente, sino que Acusa. sugiere, ¿verdad?, que están haciendo algo ilegal. Evidentemente, a ver, evidentemente esto es real, no, como tú dices, no sirve nada más que ella No, salga de eso. claro. Ujú. Van a seguir saliendo pruebas y lo que es, ¿Vienen por más una cosas, senadora? sí, van a venir más cosas. Y además de la vergüenza internacional de cómo queda México, que de por sí ha seguido aumentando la corrupción en los índices de corrupción internacionales, a nivel interno, me preocupa mucho qué podemos esperar de las autoridades encargadas de procurar justicia Ujú. si son las mismas que cometen actos ilegales. ¿En Así, qué así es. nos deja a los Y usted ciudadanos? bien lo dice, tendría que ser un escándalo internacional, un escándalo nacional que al menos amerite que la fiscal, no sé, se separe de su cargo, que alguien investigue independiente, pero no pasa nada, no fuimos nosotros, el New York Times está equivocado y aquí se acabó. Esto no se puede terminar aquí, senadora, porque es gravísimo. Muchas personas expuestas en su tema personal, geolocalización, mensajes de texto, números telefónicos. Esto no puede pararse aquí. Yo sé que el alcalde Santiago Taboada ha dicho que va a proceder legalmente. Supongo que usted hará lo conducente. Sí, yo también tengo que proceder legalmente y hay algo que me llama mucho la atención. Yo no tengo ninguna relación con ningún tipo de ilícito, Ujú. nunca, en mi vida, nunca. Entonces, en mi caso, eh, O sea, no hay una carpeta de investigación, no hay nada. Esto fue evidentemente político. sí fue Ujú. evidentemente político, fue en el tiempo en el que yo estaba Como creciendo, presidenciable. puestos en Ujú. aquel momento. Y pues sí, es una invasión total de la intimidad. Ahora yo estoy muy tranquila, pues porque seguramente conmigo hasta se enfadaron, ¿verdad? Porque me imaginaba que me estaban espiando, es algo que me imagino Claro. incluso el ejército tiene también intervenciones. Y es cierto que Telcel tiene que entregar esas sábanas. Así es. Entonces, Porque hay supuestos en los que se entrega esta información, lo aclara el propio New York Times. Déjeme que usted el corte, senadora, platicamos de esto, que usted también lo conoce muy bien, y concluimos la conversación, si le parece, por favor. sí, claro que Gracias. sí.
Son las 6:39. Gracias a la senadora Lili Téllez por mantenerse en la línea. Hablábamos pues de este espionaje que realizó la Fiscalía de la Ciudad de México sobre algunos personajes, desde luego muchos de oposición dentro de Morena, también de oposición de Claudia Sheinbaum, uno del gobierno de la Ciudad de México. La Fiscalía de la Ciudad de México pidió a la empresa Telcel que entregara registros telefónicos, mensajes de texto, datos de geolocalización de funcionarios y políticos mexicanos como la senadora. ¿Cuándo se puede utilizar este recurso urgente? Por ejemplo, dice aquí el New York Times también, y lo cita, en caso de secuestros. La legislación mexicana permite que los investigadores obtengan de inmediato los registros telefónicos sin una orden judicial. ¿Para qué? Pues para salvar a la víctima, pero están obligados a obtener una orden de un juez federal a las 48 horas de obtener esta información por parte de la empresa de telecomunicaciones. Esto evidentemente no pasó aquí, no había un delito grave, no había una situación de vida o muerte y no había una orden judicial, senadora. Entonces le digo, pues este es un tema en el que no podemos sentirnos amenazados todo el tiempo en este país, espiados todo el tiempo, todos expuestos, Lili. Nos vigilan con todo detalle y saben dónde estamos, como si no hubiera delincuentes, Azucena, Sí, como si no hubiera delincuentes sí. En la Ciudad de México. Fíjese, todo lo que tienen que pasar los familiares de desaparecidos o de personas secuestradas, ojalá que fueran así de eficientes cuando una madre llama para decir que se llevaron a su hijo e inmediatamente Telcel mandara las sábanas de geolocalización, de llamadas, de mensajes. Estaríamos hablando de otro país, pero los recursos se utilizan para otra cosa. Se utilizan para que ellos puedan continuar en el poder. Ese es el fondo del asunto. Esto nos acerca a países como Nicaragua, ¿verdad? Donde así empiezan este tipo de gobiernos autoritarios. Ahora, sí, si la autoridad, como decías ahorita, por ejemplo, en caso de un secuestro, o caso, porque yo me acuerdo hace muchos años cuando fue mi atentado, recuerdo cómo la autoridad solicitó a Telcel, a Telmex, creo que Telmex, las sábanas de todas las llamadas de mi propio teléfono, porque estaban haciendo una investigación. Y entonces sí, ellos tienen que investigar, que entregar eso por ley. Entonces, si las pero en ese tipo de casos, en ese tipo de casos, de intentos de asesinato o secuestros, como tú decías, en casos de delitos graves, serios, que ameriten esa prestancia, ¿verdad? Y pues no es el caso de este espionaje. Ahora, ellos, ¿cómo andan de preocupados el gobierno? Que hasta los de casa, los suyos, han estado espiando. Me parecen golpes muy bajos de ellos mismos contra personas que han sido fieles al movimiento de Morena, como Higinio Martín y otras personas. Ahora, a Horacio Duarte, pues ¿para qué lo espían si todo mundo sabemos que es un corruptazo? Ahí ni siquiera se necesitan, ahí lo que necesitan ya es proceder, se hacen locos, ¿verdad? Pues investigar por encima de la mesa. Investigar. Ahora, si eres, se han espiado a periodistas, a opositores. A defensores de derechos humanos. Es una larga lista desde el sexenio pasado con Pegasus, este sexenio, y ahora pues con esta sorpresa de la Fiscalía de la Ciudad de México. Usted me dice, senadora, ¿sí va a proceder? Sí, voy a proceder, pero el punto aquí es que uno denuncia, pero ante personas que abusan del poder, son juez y parte. Pues sí. Porque tengo otra denuncia de la que voy a hablar la próxima semana, y si me das un espacio te lo agradeceré. En que uno denuncia, pero estás ante un gobierno que tiene acaparado todas las instituciones de procuración, de justicia, y nos quedamos los ciudadanos en la indefensión ante el abuso. Es lo que decíamos, perdón que ponga este ejemplo con lo de el huracán, ¿no? Con Guerrero. Tendrían que etiquetarse recursos para atender a los damnificados, porque de lo contrario no vamos a saber de dónde salen, y a dónde van, ni cuántos, ni cuál es el destino, nada. Y yo hablaba aquí con Valeria Moy, directora del IMCO, y ella me decía, ese es el procedimiento, eso es lo correcto, es lo legal, es la obligación de la Cámara de Diputados. Y nos quedamos viendo, porque hicieron finalmente lo que quisieron. Exacto, es que el presidente lo ha dicho en una forma muy clara, que no le, como dijo, que no le vengan con que la ley es la ley. Entonces,
No, la ley los tiene sin cuidado y con más razón en este momento, Azucena, porque es en el momento político de la repartición de los huesos. Uy, Entonces, pues sí. es una rebatinga en que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde me consta, no les importa el beneficio del país, les importa ahorita nada más votan para ver qué hueso van a asegurar. Si hemos tenido enfrentamientos en Senado de Acapulco, en donde uno escucha las mentirotototas que dicen los de Morena sin ningún escrúpulo. Entonces, teniendo también a la fiscal con todas las herramientas y el enorme poder que tiene a su disposición, desde los aparatos sofisticados para intervenir y escuchar y ubicar a las personas, yo creo que también es un atentado contra los propios derechos humanos de los ciudadanos. Bueno, senador, pues hablemos la próxima semana en cuanto usted lo indique y le agradezco mucho esta conversación, Lili. Gracias. Gracias, Azucena. Muy buenas tardes. Gracias, Lili Telles.